eviten fondos saturados de color, por favor eviten los fondos en negro. Eso no puede pasar porque luego, y dependiendo de la imprenta, porque ustedes no van a gastar un dineral imprimiendo a colores. Es diferente tener colores, ¿verdad? Pues, pero full color con un fondo negro, un fondo rojo, por decir cualquier cosa. ¿Ya? Otro tema importante es los estilos de texto. Estos, aquí hay 1, 2, 3 estilos de texto diferentes e incluso 4 estilos de texto, porque el tamaño de la numeración de página con el tamaño del desarrollo de los párrafos con el tipo de letra es diferente. Entonces aquí ustedes vean, pero tienen que ser, y esto es muy importante como lo van a hacer en equipo, ya ustedes pónganse de acuerdo, vamos a utilizar este tipo de letra y así lo vamos a presentar todos. No es como uno de ustedes hace un resumen y luego pone su propio código de letras y estilos y tal, muy diferente a el otro miembro de su equipo. No, todos tienen que ser, es medio obvio lo que estoy diciendo, solo lo estoy recordando, todo tiene que ser ordenado, estructurado, ¿no? Y consistente, ¿no? Si vamos a utilizar estos estilos de fuentes para títulos y los subtítulos, el desarrollo tiene que ser consecuente en el resto de las páginas. Esto es muy importante con las imágenes. Primero hay imágenes que, fíjense bien, dependiendo incluso del formato original de la imagen, ¿no? Uno horizontal, como el de arriba, y otro vertical, ustedes pueden jugar precisamente con la composición de la hoja. La composición de la hoja significa que ustedes tienen que ver los márgenes una vez perimetrales, solamente para este tipo de láminas en donde solo tengo fotos y su pie de página, ya hice una página maestra en InDesign, que la repito X veces, ¿no? Cuando necesite solamente introducir imágenes con su pie de foto, que es muy diferente a cuando tengo fotos y texto. Entonces tengan bien presente esto, ¿no? Que la legibilidad de la foto importa mucho, e incluso no todas las fotos tienen que ser a colores, ¿ya? Porque se aprecia bien lo que quiere transmitir la imagen, en este caso el juego de la luz y las sombras, las texturas. Es decir, aquí no necesito el color natural real, es blanqueado, ¿verdad? Esta foto. Estoy transmitiendo, ¿no? La textura, aquí se está transmitiendo la textura es igual a su tono real, ¿no? Es muy importante también la descripción de todas las fotos con su pie de fotos, el autor, el nombre de la obra, el lugar, ciudad, país y el año, ¿no? Muy importante. En este booklet yo les voy a pedir que por cada tratadista o teórico o el autor del texto que están leyendo, hagan un apartado de su bibliografía con una foto, no tiene que ser, les voy a mostrar ejemplos, ¿verdad?, de mis alumnos, no tiene que ser una foto gigantesca, y voy a decir algunos ejemplos que son exitosos, otros no tan exitosos, pero sí me gustaría que siempre, previo al resumen del texto, ustedes incluyeran una pequeña bibliografía con la foto del autor, ¿no? Entonces aquí es otro ejemplo, otra página maestra para este tipo de imágenes, ¿no? Ya jugué con otros márgenes, siempre pensando en aquí, ¿no? En el espacio, en este margen donde se pliegan las páginas. Y muy importante que las imágenes sean legibles. Buena resolución y legibles, ¿ya? Y ustedes escogen, esta la necesito de este tamaño, esta no es necesario, esta es una pequeña, de hecho este es uno de los temas del día de hoy, el movimiento de Arts and Crafts.
y hay fotos que merecen la pena ser enormes, ¿no? Es como esta. Esta es una foto icónica de Laszlo Moholy-Nagy, que es uno de los maestros de la Bauhaus. Esta es foto icónica y voy a explicar por qué fue icónica. Es icónica. Y además que me encanta esta foto, que la tengo en póster y en postal, de hecho, la quise en todo su esplendor en este bucle. Entonces ustedes también pueden como, esta foto esta imagen es linda, es poderosa, necesitamos tenerla en el bucle, ¿no? Hay otra más pequeña, esta también, una ilustración icónica de Sandelia, del futurismo italiano, lo vamos a ver más adelante, y tenía que presentarse tenía que verse en una sola página, a mi parecer. Ya. Entonces, este es un ejemplo, está en la plataforma. Otro ejemplo, fíjense bien, esto fue solo puedo conseguir el primer draft del layout del booklet, un estudiante muy bueno, Jorge Bastino, buenísimo estudiante, buenísimo como presentó, desde cómo empezó. Este es el primer, fíjense bien, este era el primer borrador, todavía él no tenía todos los retratos, ¿verdad? De lo teórico. Este era el diseño, hubo correcciones, por supuesto, de este booklet, cómo está trabajando la biografía, ¿no?, de Vitruvio, su imagen, y esto lo hizo constante, después de estos estudiantes que lo hizo en InDesign, y realmente presentó un buen trabajo, ¿no? Y se nota que está trabajando en InDesign. No sé quiénes, aquí pregunto, a quiénes les gustaría, o quiénes ya están trabajando en InDesign, del grupo que está presente. ¿Nadie? Sí. Ok, perfecto. Por lo menos yo siempre digo, el trabajo ustedes tienen que organizarse de tal manera que alguien, ok, somos 3, somos 4, entonces alguien, encargate, vos, a mí sí me interesa, trabajar en el design, entonces yo le voy a dar un tiempo extra, prácticamente no para aprenderlo. Fíjense bien, esto se ve bastante, si ustedes lo ven, es muy rígido, es lo que decía Jorge, es muy rígido como está presentando las fotos, las imágenes siempre están ahí, el mismo tamaño, pero no, y la misma posición, no necesariamente va a ser así, juega un poco más, y estaba claro. Esto es muy importante, esta etiqueta del recto y verso, porque ustedes ya tienen una idea de cómo se va a abrir el libro, ¿no? Y el espacio correcto de la numeración de páginas, ¿no? Entonces aquí una de las recomendaciones, observaciones, es abrir más el footer. El footer es el espacio entre una imagen o las columnas, en este caso la imagen y el texto, ¿no? Entonces, ya vieron, es como que se mantenía rígido, pero Jorge agarró toda la onda sumamente rápido y empezó a agrandar las imágenes, a jugar un poquito más. Fue muy consistente en cómo presentaba, y esto es muy bueno, cómo presentaba el tamaño de la letra, estos datos biográficos, ¿no?, de nacimiento y muerte, el color me gustó porque es como fue bastante elegante por la seriedad, digamos, de los textos que estábamos tratando, un rojo bastante bonito. Entonces ya se abría, ¿no?, a mostrar estas son las imágenes de Viñola, ¿no?, de Viñola. Y yo les decía, Viñola primero tiene que conseguirse imágenes de buena resolución, si ustedes, que no lo van a hacer ustedes, pero aquí tienen que ver qué te está transmitiendo la imagen. Viñola son las ilustraciones más hermosas en la historia de la teoría de la arquitectura. Eso es aplaudible en Viñola. Yo les decía, no podemos
no pueden ustedes incluir imágenes pequeñitas de malas resolución del niño. Incluso hay imágenes muchísimo mejores que esta, porque Jorge en su momento, y seguro lo mencioné, ¿no? Hay mejores imágenes de niño. ¿Alguien tenía un comentario? ¿Nadie? Voy más rápido. Pero aquí les dejé unas imágenes de la subí a la plataforma de ya de libros en físicos. Lamentablemente no todos los estudiantes, esta fue una generación muy diferente a la de Jorge, no a todos los estudiantes les he tomado fotos, se me pasa cuando califico y luego entrego los libros, que vemos en una de las portadas, ya es un libro que tiene una portada con una cartulina de un grosor mayor que la hoja, ¿verdad?, del interior. Luis Farage, estudiante excelente estudiante también, es como cómo trabajó el libro, el tamaño funcionó bastante bien, de letra, y yo siempre les digo, la portada te puede atraer a que abras el libro o te puede decir, ay no, qué pereza. Y siempre iniciaba estas tareas diciendo a quién le gusta leer teoría, a quién le gusta leer teoría, a quién le gusta leer historia. Y eran muy pocos estudiantes que decían que les gustaba leer teoría e historia porque les parecía un libro aburrido, no es como el contenido, mucho texto, aburrido, ay no, qué pereza, la verdad, está bien, cada quien, ¿verdad? Pero yo les decía, ok, bueno, ustedes ahora tienen la oportunidad de diseñar el libro como a ustedes les gustaría leerlo, desde su portada hasta el interior, ¿no?, de sus páginas. ¿Ya? Entonces, piensen en eso, bueno, yo estoy diseñando mi propio libro y cómo me gustaría diseñarlo, ¿no? Entonces aquí vemos, de hecho, Vitruvio, Alberti, Serlio, Luis, ¿no?, cómo presentó, cómo la cronología, ¿verdad? Empezó de abajo y luego terminó con Aldo Rossi, porque en el siglo XX, ¿no? Tenemos la teoría de Aldo Rossi. Entonces, desde cómo está posicionando, ¿no? No empezó de arriba, de derecha a izquierda, de abajo, de derecha a izquierda, ¿no? Samantha, excelente. Bueno, yo lo voy a presentar a los mejores libros, honestamente. También Samantha, excelente estudiante, y también como presentó el libro. Me pareció interesante la portada y cómo presentaba los retratos, porque ustedes se van a ir de pronto presentando, no tiene que ser así, obviamente estas son solo ejemplos, pero los estudiantes siempre van como, ok, ¿qué pongo en la ilustración? Porque la ilustración tiene que ver con lo que va a tocar el contenido de este libro, y ustedes dicen, bueno, que son tantos textos, ¿cómo en una ilustración puedo sintetizar lo que se va a leer del siglo XVI, en su caso del siglo XVIII, del siglo XX? Entonces es como que intuitivo, ¿no? Que, bueno, voy a poner los retratos de los autores, ¿no?, de estos libros. Entonces, pero la forma en que lo pones y por qué lo pones, ¿no?, la forma también importa, ¿no? Y una vez más, el libro, el título y los nombres, ¿no?, de los autores, aquí cómo se despliega, cuiden esto, ¿no? Esto aquí falló bastante porque se imprimió al revés prácticamente. No es un tema de impresión, sino después de diseño mismo, ¿no? Esto fue lamentable, pues, que hubiese este tipo de errores, porque la numeración no puede ir aquí dentro de la página, tiene que ir acá. Y fíjense bien uno cómo agarra, ¿no?, el texto, cómo lo abre, lo mismo, ¿no?, que consistente este error, ¿no? Alison, que presentó esto, fue los primeros booklets, que las lecturas que asignaba eran todas en inglés, ¿ya? Y el grupo aceptó, sí, podemos hacerlo todo en inglés. Alison lo hizo, hubo tres estudiantes que presentaron
todo el booklet en inglés. Me gustó bastante el booklet de Alison desde el tamaño, el formato, fue cuadradito. Yo le voy honestamente los formatos cuadrados. Esto lo conversé con Alison y luego me dice, no, me funciona. Y me funcionó realmente. Y utilizó un código de colores para cada uno de los periodos. Vitruvios es el Tratado de la Antigüedad Clásica, del 9 al 22, todos estos tratados son de la Edad Moderna. Aquí está Durant. El naranja de la Edad Contemporánea. Entonces ella trabajó también este código de colores y lo hizo consistente con estas marcas, ¿no?, que imprimió en cada una de las hojas. Y cuando cerrabas todo el libro y querías ver los tratados del siglo o de la Edad Contemporánea, pues te ibas al naranja de la Antigüedad Clásica, puedes ir al Vitruvio, te ibas al verde, etcétera, ¿no? Y vean cómo utilizó aquí es diferente, cómo utilizó los pies de página y las imágenes amplias, ¿no? Estamos hablando del hombre de Vitruvio y la tenés que ver, no vas a presentar una cosita chiquita. Esta es una ilustración famosa también de Ceccharo Cecchariano, y que es la ilustración del hombre de Vitruvio, lo tenés que presentar a todo su esplendor, ¿no? Entonces, y como fue consistente, las imágenes, bueno, aquí uno puede decir, es necesario mostrar casi que un tercio de la página de la cara de Álvaro Rossi, pues sí o no, pues yo diría que no, pero lo mostró y me parece divertido, ¿no? Esta imagen también iconoclasta de esta ilustración de Álvaro Rossi, ¿no?, de Ciudadano. Y ella aprovechó perfectamente el formato de su página para mostrar esta imagen más rápido. Perrault, Vignola, Sebastián Serlio. Casi que intuitivamente ella dice, bueno, es que en cada una de las clases, esto es otro libro, en cada una de las clases yo les decía, bueno, fíjense en esta imagen, esto es importante, que lo presenten en su booklet, ¿no? ¿Alguna pregunta tienen? Esto fue una entrega del año pasado, de mis alumnos del año pasado, del semestre pasado. También un grupo que presentó bastante bien su antología, las imágenes con su pie de página, bastante claro, y cómo juegan con los tamaños. Aquí te diría, bueno, no sé qué tan necesario sea el retrato de Martin Heidegger, por ejemplo, que te lleve una página, no lo haría. Ellos decidieron que sí. Y es importante, ¿no?, cómo el texto va acompañado con imágenes. Bien, esto es ejemplo, ¿no? Y está a disposición en la plataforma. Con este booklet me di cuenta cómo lucía Christian Lindbergh. Nunca había tenido la curiosidad de ver un retrato de él. Bien. Una pregunta, nadie. Solo quería comentarle, profe, que mi compañera Isabel le preguntó en el chat que si nosotras podíamos... Perdón. El grupo de 4. Uh-huh. Sí, Mónica, Tamari, Roxana y yo. Y bueno, Isabela, yo soy Mónica, disculpe. Ok. Y también pasarle a decirle que aquí estamos conectados 5 personas. Estamos Roxana, Tamari, Miguel, Daily y mi persona para decirle. Entonces, de tu cuenta, digamos, Mónica, están 5. Sí. Ok, bueno, lo voy a ver en mi cuaderno de apuntes, literalmente, si están 5 o no.
perdón, si asistieron a la clase, pues porque va a ser evidente, ¿no? Las notas que van a tomar. Y ok, entonces ustedes son el grupo de 4 y sí me gustaría que los demás se identificaran. ¿Qué grupo van a...? El nombre de los grupos. Entonces acá la estructura, ¿verdad? Que les estoy pidiendo, piensen en una portada como ahorita va a ser un borrador. Ustedes van a estar en cada uno de los borradores, les da chance de estar mejorando aspectos compositivos de diagramación. Pero piensen, ¿verdad? Van a ser 9 textos, va a haber un título, somos 4 integrantes, donde voy a poner el logo de la UAM. Eso siempre es una recomendación también. El logo de la UAM tiene que ser el de UAM y no el de UAM 30 años ni el escudo de la UAM, porque eso es administrativo. Bueno, es este logo el que tienen que utilizar. Es el que tenemos que utilizar estudiantes y maestros, docentes. Es este logo. Y pongo luego de la UAM estas medidas porque luego aparecen estas dimensiones y estas dimensiones, bueno, esto porque es un formato de una guía didáctica que da la UAM, ¿verdad? Pero yo le voy a pedir, ¿no? Que luego de la UAM, y lo vieron en algún ejemplo, esté aquí en la parte inferior. Se ponen los logos, en la parte superior también se ponen los logos de 1 centímetro, no puede ser gigantesco, ¿ya? Entonces, si estudian en la UAM, no se me emocionen, pero tampoco es que en la UAM se va a comer la página, un tercio de página. Entonces, por eso, aquí sí yo estoy diciendo 1 centímetro por 1.2, pues porque tiene un formato rectangular, pero es por eso. Y luego, claro, vamos a ir por orden cronológico. Si son 3 integrantes, bueno, ustedes se distribuyen y dicen, bueno, yo voy a leer un resumen que tiene tantas páginas, que cada uno de los resúmenes tiene el mismo aproximado de páginas, son 7 páginas, ¿no? Cada uno. Y el resumen lo podemos utilizar, el formato como entra en el resumen, puede ser con nuestro subtítulo o puede ser una lectura corrida. No necesariamente lo tienen que desglosar como introducción, la cabaña rústica, los elementos de la arquitectura. Y escogí, de hecho, esta literatura o esta antología en sí misma es una antología donde ustedes van a extraer la información porque está muy bien sintetizada, la información va al punto de cada uno de estos tratados, va al punto, ¿no? de la información esencial, ¿verdad? Que nos están enseñando cada uno de estos teóricos, ¿no? Entonces, puede repetir esta estructura a como no necesariamente, puede ser una lectura corrida, ¿ya? Y recuerden que es resumida, para que tengan una idea, el resumen del texto original, el resumen anda entre 1/3 y 1/5. Ya, no es copiar íntegramente el texto, que ya no sería el resumen. Entonces, entre 1/3 y 1/5 es el resumen del texto original. Entonces, ¿qué le van a ustedes agregar? Que en la misma introducción, prácticamente de estas lecturas, te está presentando el tratadista. La introducción funciona como esta la presentación, quién era Roger, de dónde venía, dónde había nacido, quiénes eran sus padres, Bouillet, etc., ¿no? Durante. Ya. Y aquí hay unas indicaciones que, bueno, que sean bastante ordenados, que cuando empiece y termine uno de los resúmenes, el siguiente inicie en una página aparte. Pues no es como que punto y aparte y nos encontramos con el título del siguiente resumen. Entonces, para que sean bastante ordenados en este sentido. ¿Ya? Entonces, alguien más ha puesto que Dila dice Angie inicia y ok, Dila. Llevo dos grupos apenas. Bien. Apunten.
Eh, este es el tema de hoy. Ok, nuestra pausa es a las 6:30, ¿verdad? Sí era. ¿A qué hora era la pausa? Bueno, ustedes seguro me van a decir. Bien. Entonces, entre que vamos a ir cronológicamente, ¿verdad? En Estados Unidos, la sesión pasada, Francia en el siglo XIX. Ok, nos vamos a literalmente saltar el charco y vamos a trabajar, vamos a desarrollar o vamos a discutir sobre las teorías y la arquitectura que se está proponiendo en Estados Unidos en el siglo XIX. ¿Ya? Y este siglo XIX va a abarcar una tradición arquitectónica que data desde Thomas Jefferson a la Escuela de Chicago. Y aquí empiezan mis preguntas, ¿verdad? ¿Saben quién fue Thomas Jefferson? Es un hombre muy famoso. ¿Nadie? ¿Nadie o es que estoy solita yo? De aquí, la Escuela de Chicago como concepto, ustedes han escuchado, han tenido referencias según en sus clases pasadas de teoría. La Escuela de Chicago. ¿Qué es la Escuela de Chicago? ¿O qué será la Escuela de Chicago? Bueno, yo solo sé que pues Thomas Jefferson fue un presidente, pero de la escuela no sé mucho. De la escuela. Ok, sí, claro. Ajá. Thomas Jefferson. Es más conocido como presidente porque en verdad es el padre fundador de la independencia de los Estados Unidos. O sea, es uno de los protagonistas de la independencia de los Estados Unidos. Pero lo que van a aprender en esta clase, que ustedes ya lo van a sacar como dato cultural, ¿no? Es que Thomas Jefferson también fue arquitecto y fue tratadista, es decir, fue un teórico de la arquitectura y tiene todo su porqué. Ahora, la Escuela de Chicago, si no tienen tanta idea, aquí van a aprender a que la Escuela de Chicago no fue una institución como tal educativa, académica, como la Escuela de la Bauhaus, no. La Escuela de Chicago fue un estilo arquitectónico al que se le denominó Escuela de Chicago porque literalmente hizo escuela, es decir, inició una tradición constructiva en Chicago. Y en esta clase vamos a aprender por qué Chicago, cuál era el deal con Chicago, o sea, qué tenía Chicago de interesante para haber marcado un momento, un periodo para la arquitectura, para la construcción en Estados Unidos. Todo eso ahorita. Vamos a repasar una línea de tiempo, ¿verdad? ¿Cómo está Estados Unidos a finales del siglo XVIII? Muy importante, la publicación del primer tratado de arquitectura en los Estados Unidos. Ahora, aquí me voy a detener, ¿verdad? Porque realmente este primer tratado de la arquitectura, que se publicó en 1775 en Estados Unidos, que de hecho fue un año antes, ¿no? Aquí lo estamos viendo, de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Este primer tratado son publicaciones que, o lo interesante de este primer tratado es que se aleja de ser una adaptación o copias, ¿no?, de tratados o trabajos teóricos que ya habían aparecido en Inglaterra. Esto es muy importante. Y esto es obvio. ¿Por qué? Porque estamos a un año de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos lo menos que querían es que sus tratados de la arquitectura fuesen una copia de su país colonizador, ¿cierto?
Y este tratado es muy importante porque precisamente se aleja de ser una copia o se aleja de ser una adaptación de todas las teorías, de todos los criterios que se están implementando de la arquitectura en Inglaterra y en Europa. Pero también, ojo, tengan en cuenta que Estados Unidos siempre ha tenido como referencia o tiene su espejo en Europa. ¿Ya? Ahora, estamos en el siglo XIX, ¿ya? Thomas Jefferson es el tercer presidente de los Estados Unidos y tiene un papel muy importante porque él va a acuñar, ¿no? Una nueva visión o va a implementar más bien una nueva visión de cómo la arquitectura debe de ser para esta recién independizada nación, ¿no? Con un gran sentido nacionalista o patriotista que hasta, ¿no? hasta en la actualidad caracterizan a los estadounidenses, ¿verdad? Thomas Jefferson dice es que nuestra arquitectura tiene que ser el reflejo, ¿no? De esta nueva sociedad y esta nueva joven sociedad, y esto ya lo hemos escuchado antes, ¿no? Es como la arquitectura es el reflejo de una sociedad con la arquitectura visionaria, ¿no? Luego en el siglo XX es lo mismo, ¿no? Una arquitectura moderna para el hombre moderno, etc., ¿no? Parece que ese es el propósito de la arquitectura, reflejar los cambios, ¿no? Estos cambios importantes, ¿no? En la historia política, social de las naciones. Y por último, vamos a revisar, ¿no? En el mismo siglo, que al final del siglo XIX se produjo un gran incendio que cambió prácticamente el juego de la arquitectura en los Estados Unidos, ¿no? Pero provocado por un incendio en Chicago. Rápidamente, Thomas Jefferson, entonces, ¿por qué fue importante en la arquitectura? Porque fue el primero en formular una nueva visión arquitectónica, lo decía, ¿no? De cómo debería ser la arquitectura típicamente americana. Esto es muy importante, algo que ustedes lo vieran, aunque la sociedad en ese momento lo viera y dijera, esto es americano, estadounidense. Nos estamos reflejando en nuestras construcciones, en estos nuevos edificios. Y aquí vamos a ver Thomas Jefferson, fíjense bien, tomando como referencia qué tipo de arquitectura les recuerda, ¿no? este edificio. Vean, las referencias que está tomando, este es el proyecto, el edificio Rotonda, ni más ni menos, ¿no? Es el proyecto, ni más ni menos, el nombre es muy representativo, edificio Rotonda. Aquí estamos viendo el proyecto, ¿no? Creado, desarrollado por Thomas Jefferson, ¿no? Él ya en su papel no solamente de presidente, pero también de arquitecto, ¿no? De planificador, es el proyecto de la Universidad de Virginia, ¿no? Y es muy importante porque es la primera universidad estatal, además, en los Estados Unidos, ¿no? ¿A qué les recuerda esta estructura? Veamos. Sí, me recuerda al templo de Agripa en Grecia. No sé por qué. Correcto. No sé por qué, porque tiene toda la pinta de ser el Panteón. Sí, pero nada, su prima. Correcto. Y está fuertemente influenciado en el palladianismo, que vamos a ver esto, parece incluso la vía Capra o la vía Rotonda. Ustedes Google, tengan a la par, ¿no? Sus búsquedas en Google de la vía Capra. No lo voy a hacer yo para no salirme del modo de presentación, pero googleen la vía Capra o vía Rotonda de Palladio. Es esto. Y Palladio, ¿cuál es la referencia de Palladio? Pues la referencia de Palladio es el Panteón. Entonces estamos de referencia sobre referencia. En síntesis, Jefferson quería alejarse, ¿no? De las referencias del país colonizador, Inglaterra, y lo que resuelve es anclarse a una arquitectura basada o con fuertes características del clasicismo italiano. Entonces su referencia no va a ser Inglaterra, pero va a ser y se va a regresar, ¿no? Con que el origen de la buena arquitectura, y la buena arquitectura la está ubicando en el Renacimiento, en el clasicismo que está, ¿no?
en el clasicismo, ¿no? Entonces, vemos el Panteón de Roma, ¿no? Cómo le funciona o lo busca como un modelo, y lo que hace es adaptarlo, es un tercio realmente. El edificio de la Rotonda de la Universidad de Virginia es un tercio del Panteón de Roma. Esta es la referencia. Aquí lo interesante es eso, ¿no? Que fue Jefferson, creía que la arquitectura, esto, escríbanlo, es como, y lo digo, escríbanlo porque en cada uno de los periodos ustedes tienen que reflexionar qué es lo que se pensaba de la arquitectura, ¿no? ¿Cuál era el propósito de la arquitectura para cada uno de estos tratadistas, de estas importantes personas, ¿no? que empujaron en su momento los criterios de construcción o formales de los edificios? Tienen que reflexionar, ¿cuál era el propósito para Durant? ¿Cuál era el propósito de la arquitectura? Para Durant, el propósito de la arquitectura servía como, tenía un propósito utilitarista. ¿Y dónde viene esa noción de que la arquitectura tiene un propósito utilitarista? Bueno, de la corriente del momento, ¿no? Del utilitarismo, del pragmatismo, del racionalismo. Para Durant, y ojo, no estudiaron conmigo Alberti, pero la noción o el concepto que tenía Durant de la arquitectura se asemeja bastante al propósito que le da Alberti a la arquitectura. Y ustedes dirán, ¿quién diablos es Alberti? Bueno, Alberti es el tratadista más importante del siglo XV, el Renacimiento, ¿no? Y para Durant decía, los edificios públicos, ergo, esto es un edificio público para Thomas Jefferson. Durant decía, los edificios públicos, los edificios tanto públicos como privados, tienen el propósito de brindar el bienestar. ¿Para quién es ese bienestar? Entonces dice Durant, para el individuo, para la familia y para la sociedad. Entonces aquí vamos a reconocer que, bueno, estamos dentro de una cosmovisión en que la familia hace una sociedad. La familia es la unidad básica, primordial, que nos crea en sociedad, ¿ya? Ok. Pero al final también es para producirle bienestar al individuo, y por eso para toda esta gente del siglo XVIII, con Bouley, con Ledoux y con Durant, la arquitectura tiene un papel fundamental para la sociedad. Es decir, la arquitectura modela a toda una sociedad. Fíjense qué poderoso es ese argumento, esa concepción que se tiene de la arquitectura. Yo les preguntaría a ustedes, ¿puede la arquitectura modelar a una sociedad? ¿Hay alguna palabra mejor que la que estoy utilizando? Pues, pero ¿puede realmente la arquitectura? Ya no, el propósito, claro, lo hable de brindar bienestar, pues uno diseña para brindar bienestar, pero esta gente está pensando que la arquitectura puede cambiar a toda una sociedad, y al cambiar significa que aquí hay está íntimamente relacionada la arquitectura con cambios sociales, que eso lo vamos a ver también más adelante. Esa idea no termina en el siglo XIX, no termina con Jefferson, es una idea que la vamos a ver repetida más adelante con los diferentes estilos arquitectónicos. Entonces, aquí Durant, aquí Jefferson, ¿no? Él dice que la arquitectura es la causa, ¿no?, americana, es el reflejo, ¿no? La arquitectura tiene que reflejar la causa americana. Bueno, aquí yo tenía la Villa Capra del mío, perdón. Entonces, esta es la Villa Capra de Palladio, y aquí vemos la Villa Monticello de Thomas Jefferson, ¿no? Es como esto, sí, lo podemos ver, el modelo, pero es una copia, ¿no?, del palladianismo, o el palladianismo explotado en Estados Unidos en todo su esplendor, ¿ya? Pero al final siempre la referencia en Estados Unidos es europea, y lo estamos viendo acá, ¿ya?
Ahora, me voy a la escuela de Chicago. A ver si me da chance. ¿A qué hora es nuestra pausa? Estoy tratando de ser respetuoso con la pausa. Bien. Aquí, la escuela es lo que quiero que aprendan de esta sesión. La escuela no es una academia, ¿no? La definición es esta: la Escuela de Chicago es la denominación histórica de un estilo arquitectónico que se desarrolla en la ciudad de Chicago a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Es decir, es un estilo arquitectónico. Se le llama escuela porque los representantes de este movimiento, este nuevo estilo arquitectónico, podemos decir que hicieron escuela con las generaciones de arquitectos que le siguieron, ¿ya? Y porque de alguna manera estos arquitectos y sus edificios, los que construyeron en Chicago, fueron una escuela en sí misma que se replicaba en todo Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos. Este estilo arquitectónico fue pionero en la introducción de los nuevos materiales, las técnicas para la construcción de grandes edificios comerciales y los primeros rascacielos. Esto es muy importante. Ahora, para todo efecto hay una causa, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué este auge, ¿no?, por construir más alto y construir con las nuevas técnicas? Hay un porqué y podemos resumir y sintetizar que hubo dos estímulos, ¿no?, en la aparición acelerada de estas nuevas edificaciones. El primero, el incendio, el gran incendio, se lo conoce en la historia. Ustedes pueden buscar, es el gran incendio de Chicago de 1871, que acabó prácticamente, o que casi acaba, ¿no?, con la ciudad de Chicago, ¿no? Y este incendio, y ustedes dirán, ¿pero por qué era un incendio? Casi acaba con una ciudad, bueno, por la mala planificación, porque las estructuras de los edificios eran de materiales combustibles, muchos eran de madera, muy pobremente diseñados, construidos. Chicago era una ciudad floreciente en comercio, ¿ya? En donde además se instalaron las mafias más representativas, más icónicas de Estados Unidos, las mafias de Chicago. Entonces aquí el dinero fluía por las calles, ¿sí? Y mucha gente de los afuera, de otros estados, llegaron a Chicago, a la ciudad de Chicago, a ser parte de este progreso, ¿no?, económico y comercial. Y por supuesto, cuando te encontrás con estas necesidades de albergar más y más y más población, como en todo, ¿no?, como casi todo pasa este fenómeno, ¿no?, de la sobrepoblación en las ciudades, hay una necesidad de construir más rápido y más barato, ¿no? Esa es la consecuencia, ¿no?, es construir más rápido y más barato, más barato. Y prácticamente esto llevó a la destrucción, porque lo más barato era utilizar materiales combustibles, ¿ya? Y más rápido forzó al mal diseño y la mala construcción, hacinamiento, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se tuvo que reconstruir, bueno, tras el incendio tenía que haber una reconstrucción. La reconstrucción también era una cuestión de orgullo, ¿no? Chicago tenía que demostrar que es como el ave fénix, ¿no?, que surge de las cenizas y de una mejor manera, ¿ya? Una de las figuras claves en este auge de las construcciones con los nuevos materiales. ¿Y por qué los nuevos materiales? Porque tienen que ser materiales que puedan, que permitan las construcciones en alturas, ¿no?, para albergar más comercio, oficinas. Aparece una nueva tipología que son las oficinas. Cuando hay comercio, pues hay que crear oficinas, hay nuevos empleos, entonces nueva población que albergar en residencia. Entonces el diseñar y el construir con estructuras de cero daba esas posibilidades de incrementar las alturas de los edificios, ¿ya? Y de reemplazar, por supuesto, la madera. Después del trauma del incendio, quien va a querer trabajar sus estructuras con madera, y el acero es una buena respuesta. Y aquí vemos uno de los nombres muy importantes de
primera generación de la Escuela de Chicago, William de Barón Gini, es una figura clave porque esto, ¿no? Es el primer diseñador que empezó con esta tradición constructiva de, valga la redundancia, de construir con estructuras de acero, esqueletos de acero, ¿ya? Y William LeBaron no era era una persona muy preparada, con una gran fama, ¿no? En Chicago, y era muy preparado porque se puede preparar a la Escuela de Bellas Artes de París. Es decir, aquí estos nombres, los nombres ¿no? que forman parte de esta Escuela de Chicago, se formaron en París, en Francia, y trajeron o llevaron más bien a Estados Unidos esta tradición racionalista, funcionalista, racionalista del edificio. Aquí está el racionalismo en todo su esplendor, ¿ya? Y lo que hace Gini, fíjense bien, no es esconder las formas geométricas, ¿no? Aquí está la modulación también en todo su esplendor, la regularidad, la simetría, y está mostrando una simplicidad, y esto no lo hemos escuchado, el maestro de la Escuela Politécnica como Durant, ¿ya? Simplicidad, regularidad, simetría eran los principios compositivos de la arquitectura, y más aún utilizando esta estructura de esqueleto que era como un símbolo de progreso. Y lo vimos con el Palacio de Cristal, con este edificio que fue icónico porque fue construido por una de las primeras construcciones que utilizó materiales estandarizados prefabricados, ¿no? Y aquí la estructura forma parte del atractivo formal. Y esto es muy importante. Podemos ver esto como un edificio más en nuestra época, pero tiene que considerarse que la moda de la arquitectura del siglo XIX era una arquitectura historicista, ¿no? El revival del gótico, una arquitectura ecléctica que está combinando estilos barrocos con el renacentista, etc. Una arquitectura adornada, ornamentada. Y esto es totalmente diferente. Esto es muy simple, muy sencillo. Y aquí también un nombre muy importante en la Escuela de Chicago, el más importante de hecho, es Louis Sullivan. Louis Sullivan. Vamos a hacer la pausa. No sé si están todavía por aquí. Vamos a hacer la pausa para no cortar abruptamente con Louis Sullivan. ¿Y a qué regresamos? No sé si... ¿Qué dice? Alguien, Ana Sofía levantó la mano. Profe, tengo una pregunta. Adelante, Ana. Lo que pasa es que estoy viendo conformar los grupos y hay dos personas en Google Virtual que nunca se han conectado. Yo no sé si siguen en la clase, como para pedirle que se unan a nosotros, porque ya creo que están completos. Solo falta la Oriana y la Génesis. Ok. Entonces, ¿qué significa que y no han llegado a clase? Pues yo nunca lo he visto, la verdad. ¿Cuál es tu grupo? Ahorita por el momento estoy con Marisabel. Entonces es una pareja, están conformando. Sí. Y yo de momento estoy solo con Briana porque no hemos encontrado a un integrante. Entonces también hay una pareja ahí, Sí. pero entonces pueden unirse, pueden ser un grupo de 4 de ustedes. Ah, ok. Ok. Entonces ya Gracias. le damos a escribir al chat. Sí, por favor, sí, grupos de 4, sí. De 3 y de 4 lo vamos a hacer. Conforme se vayan llenando, entonces vamos a regresar a las 37.
a las, sí, 6:37.